I remember seeing you Recuerdo like 2 years ago haberte visto hace on the como set 2 of Roma, años en and, el set de and you grabación seemed de really Roma y calm. You te seemed veías really muy at calmado, peace, te veías exhausted, como but somehow en paz, very agotadísimo, relaxed. pero You de felt alguna that you manera were in a muy good relajado, place, te and sentías that you como knew que what you were estabas en un muy doing, buen lugar and it y all que felt very estabas familiar. muy contento con lo que Was that estabas the haciendo y feeling you todo had se when you were sentía shooting muy, Roma? muy That you familiar, were muy on firm conocido. ground and Ese dealing era with lo que something you sentías really, cuando really estabas know? filmando Roma, que estabas como en Eso tierra, estuvo, ¿sí me entiendes? donde Sí, estabas en tierra segura. Well, tú dices que se estaba tranquilo, you estaba said that I was tranquilo, pero calm. no Well, I porque was sabía lo calm, que but estaba not haciendo. because I knew what I was Era al doing. revés. It was exactly Es el primer the other way proyecto around. que me dejo rendir al proceso y al contrario, no tener ni idea de lo que estaba haciendo. Tiene que ver con conversaciones que tú y yo hemos tenido, donde yo tengo claro que hay un rechazo que has tenido al cierto control que tengo de elementos. Lo que yo me sentía con los pies bien puestos en la tierra es que estaba en una realidad y un universo que sí controlaba, que sí conocía. Y a lo mejor también por eso me pude dejar ir en el proceso, pero parte del asunto, la verdad, es que es la primera película que no sabía qué iba a salir cuando terminara de rodarla, incluso de editarla. O sea, todas las otras que he hecho siempre sé cómo van a terminar, sé cómo va a ser el producto final, digamos. Sí. But all these steps felt good all the time. Todo se sintió bien todo el tiempo, o sea, como que no tenías que dar una narrativa, sino que estabas dando un paso a la vez cronológicamente. Fue ese el proceso. Eso es que filmamos en cronología. Part of the thing is that we were filming chronologically and very Eso quiere accurately. decir que en el That cine means that deben in saber movie casi todos making, que you must all de la know manera that convencional, por cuestión conventional generalmente filmmaking, de presupuesto, and se generally filma this is fuera de because orden. of budgetary Por cuestión reasons, práctica you también. shoot out of chronological Eso quiere order, decir and que this is todos also los for interiores practical de una reasons. casa That se means that hacen all todos juntos, the interiors, for después example, los of the exteriores de una calle are todos shot, juntos. or the insides are shot. Pero en este proceso íbamos siguiendo como era la historia, íbamos brincando de locación a locación. Eso ayudó muchísimo también, porque aunque no entendía de qué era la película en sentido de que iba a terminar, empezaba a entender, no quiero decir el contenido melódico, pero sí armónico, de cómo estaba funcionando la película. And how did the script look that you started ¿Y the cómo process era el with? guión Was con it el que a comenzaste tu proceso? ¿Era book un libro or was así it just 5 grueso pages? o era un guión de Voy a 5 hacer una páginas? interrupción aquí porque hubo dos. Daniela mencionó mi visita aquí a Cannes, a Morelia, digo Cannes porque fue una borrachera que tuve con el presidente de Cannes, después de mucho mezcal de por medio, estaba con Thierry Fremont, que es un viejo amigo, y me preguntó que qué iba a hacer. Y yo venía un poco inseguro del proyecto que iba a hacer, porque una semana antes tú, Pavel, lo habías completamente asesinado. Le había mandado un guión a Pavel, el guión que iba a hacer, sí. Y Pavel, en su muy polaca manera, me dice, a lo mejor está bien, pero yo no entiendo nada de eso. Son historias y cosas que yo no me relaciono. Yo no entiendo. Era una película que sucedía hace muchos años. Y dice, y ese es un universo que yo no conozco, no me interesa. Dice, a lo mejor está bien. No, yo no soy nadie bueno aquí para... Also, it's going to be a very expensive film to make and very difficult. Is it worth it? Is it worth it? Dice, vale la pena, va a ser muy caro, yo no entiendo tu mundo, pero pues, si tú crees, dice allá. Y entonces, bueno, y esa fue la parte agradable que me dijo, porque sí. Y entonces, una semana después me encuentro aquí, una vez más, después de muchos mezcales, y yo quería
que me den seguridad de mi proyecto. Y le digo a Thierry, le digo, no, me pregunté qué vas a hacer, y le cuento de ese proyecto. Y me dice, pero ya, déjate de, en su francés, déjate de mamadas. Lo que tienes que hacer es regresar a México a filmar una película acerca de la realidad que conoces. Y entonces eso, cuando hablas del guión, era un guión no de la realidad que conozco ahora, sino de la que conocí. Entonces era un guión lleno, era bastante, digo, el guión más largo que he escrito, porque estaba lleno de detalle. O sea, del detalle que mucho se ve y de incluso se escucha, porque había mucho detalle del sonido. Y ese guión se escribió después de meses y meses. En el otro proyecto había hecho mucha investigación con científicos, que además era algo que a ti no te impresionaba. Y aquí fue más bien no hablar con nadie, era más bien memoria. Memoria, 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 memoria. Y después cotejar esa memoria con Livo, que es la persona de la que el personaje principal está basado, de Cleo. Y el proceso de escritura fue lo mismo que del rodaje. Es el primer proyecto que no me siento y hago estructuras, trato de recetas de cocina, ¿sabes? Cooking recipes, de cómo va el primer acto, cómo va el arco dramático y todo eso. Yo solo me senté a escribir, dejando que un flujo casi del subconsciente, lo que salía, tuve la teoría de que iba a pertenecer. Y no me cuestioné, nunca regresé a la página 1 para corregir o hacer anotaciones, terminé el guión y no lo volví a leer como guión, nada más lo desglosé por necesidades. Y ese guión nunca nadie lo leyó, nadie de los actores, nadie del equipo de trabajo lo leyó. Entonces era un guión que solo yo tenía. But in this script was the Myself, dramatic me, structure myself and I. already there? Pero Because ya there is a estaba la dramatic estructura structure with the dramática two en el men guión ahí, porque screwing up, están ahí, esa estructura there's a big dramática turning point in the story. con los dos So that hombres was que always the hacen kind of las cosas mal hechas. O sea, hay este punto plot. de inflexión. Estaba esto Eso es lo que ahí sucedió, en que la trama. al escribirlo todo está en el guión, pero nunca me detuve a pensarlo. Por primera vez había una cosa, quizá arrogancia o irresponsabilidad, de esperar que el músculo narrativo que he forjado después de tantas películas muy narrativas se iba a encargar del resto. O sea, yo solo tenía clara elementos temáticos que quería jugar, ¿sabes? Yeah. Y estaba claro que estaba un divorcio y un embarazo. Esas dos cosas iban de la mano. Ya después, cómo se estructuró fue en el proceso y sin pensarlo. And you had like 100 filming days, more or less? Más Quite de más. 110 días de rodaje. So, and time is a good sculptor, in my experience. So, while you had all this time, did you have ¿Por qué better ideas durante este tiempo Or did tuviste some mejores scenes suddenly ideas appear o algunas ideas en algún momento redundant or lifeless? parecieron redundantes o sin tener vida Things from the original o script? tuviste que cambiar cosas del Es decir, guión parte original? del proceso fue no cuestionar el proceso. Una vez que tuve el guión, todo el trabajo fue de crear los espacios con los personajes y todo el trabajo extra era darle más detalle a lo que estaba ahí. Nunca reescribí. Si se me ocurría una nueva escena, que a veces sucedía porque es lo más divertido no lo incluía porque ya no había, a menos que naciera directamente de la escena ya escrita, no la dejaba entrar. But did that ever happen, that it emerged from a scene that you just shot? Sí, eso sí sucedía todo So you el tiempo. developed it? No, porque empezabas a encontrar valores temáticos y otras maneras de hablar de otros temas, porque me interesaba tanto de hablar de una cicatriz scar, Yeah, ¿sí? scar. Una cicatriz personal y familiar, pero también una cicatriz social,
Y entonces, sobre todo, era buscar esos elementos que iban a cruzar las dos, esas dos líneas. Y tú sacaste Ida, pero además no fue la Ida. Ahora, esta película, este año creo que hay 4 películas de las que han estado en los festivales en blanco y negro. Sí. Pero cuando sacaste Ida no había películas no, en blanco y negro. Era nuevo, sí. Era como este asunto de, se puede regresar a la raíz, se puede regresar con herramientas que se han utilizado antes y recuperarlas y seguir haciendo un cine contemporáneo. Además, me acuerdo en tu acercamiento, que tienes un acercamiento más de documentalista. Sí. Donde tú no siempre sabes qué es lo que estás haciendo. And from take to take, I enrich. I sculpt. Lo va enriqueciendo, ¿no? Lo va esculpiendo. ¿Pasó contigo algo similar en este proceso? Pero traté también de inventar un proceso propio, que era no entender el proceso. O sea, sí. Por eso te digo, yo llegaba y montaba una escena, no montaba una escena de hablar con los actores. Yo hablé con todos los actores individualmente antes del rodaje, explicándoles su historia hasta el momento que inicia la película. Pero también individualmente les decía a cada actor sus alianzas, con quién se llevan bien, con quién se llevan mal, a quién odian, incluso de la propia familia. ¿Qué secretos comparten con quién? Sí. ¿Qué cosas ellos saben que nadie más sabe? Pero todo era información contradictoria. No necesariamente el que decía este es tu mejor amigo, al otro le decía este es tu mejor amigo. Y en el rodaje cada día era lo mismo. Yo les daba instrucciones. Como casi todos eran no actores, ellos pensaban que así se hacía siempre. Y entonces no cuestionaron nunca el proceso y lo hacían. El problema era con Marina de Tavira, que es una actriz muy entrenada en el teatro, donde la primera semana, ya después entendió que no, le daba el texto escrito en la mañana, el diálogo, y mientras veía a los no actores jugando, moviéndose y demás, Marina estaba como actriz, ¿sabes? Con las páginas y caminaba, interpretaba. Eso creo que vas a entender porque sí. En tu película creo que te pasó algo parecido. Interpretaba. Y entonces empezaba la escena y ella tenía que decirle algo a un niño. Lo que pasa es que cuando vi que estaba sucediendo, llegó el niño y dice, cuando tu mamá te está hablando, levántate y vete. Y entonces Marina de pronto empezaba a ver que el niño se iba y cuando de pronto ya no tenía que cortar porque se paralizaba. Y después de varias veces, donde se dio cuenta que la siguiente, se prepara para la siguiente, ok, y ahora se va a levantar. Y ahora le digo, no te levantes, nada más ponte a platicar, no le escuches, te pones a platicar con él. Entonces, al principio se descontroló muchísimo y tardó como una semana en entender que tenía que hacer cosas, nada más fluir. Y fue el momento donde realmente la admiro porque realmente arropó el personaje y se convirtió en ella y a veces ni decía su diálogo. O sea, solo reaccionaba a lo que estaba sucediendo. Yo me acuerdo que tú hablabas también de cuando estabas rodando Guerra Fría, sí. De tu proceso con los actores que tenías. Sí. Justamente porque te sucedió. It was unlearning acting, unlearning what they've learned. Yeah, yes. But did your actors, because you were shooting chronologically, were they living the film? Did they know where they are all the time? Se estaba tomando con una crónica. Ellos sabían la historia que ella hacía detrás emocionalmente. Y era como, lo que decían era que era como una serie de Netflix, porque se pasaban platicando qué es lo que iba a pasar después. Okay. Sí. They were guessing what could happen. Estaban tratando de adivinar qué iba a suceder después. Y lo que pasa es que lo que sucedía después en muchos casos era en contra de sus expectativas. No han visto la peli, ¿verdad? Entonces no puedo decir, porque así revelar, porque hay muchas cosas, son escenas que son climáticas, donde los actores no sabían qué es lo que estaba sucediendo y lo que están viendo es la reacción en toma 1 de los actores, de los distintos actores, reaccionando a la información y reaccionando emocionalmente a la información. Porque fue un proceso también muy largo,
donde muchas veces, aunque los niños no tenían llamado ese día para rodar, tenían llamado para ir y pasar el día juntos, en donde Yalitza iba y había una dinámica fuera del set, donde además les pedí que fuera del set, sobre todo los niños, se llamaran por el nombre de los personajes. Porque lo que sucedía es que había tanta cosa medio improvisada, que como son niños, se empezaban a llamar sus nombres, hacían cosas maravillosas, pero con sus nombres verdaderos. Entonces fue como todo un proceso donde aprendieron a llamarse como los personajes. En fin. And what to about call themselves with a character name. Bueno, hubo realmente tomas en donde surgieron cosas maravillosas y lo lograste con la luz adecuada, con la iluminación adecuada. ¿Cuántas tomas se llevaron para la escena en donde se estaban ahogando? Okay, how did you do it generally? How did you come, like non-actors? Te digo la verdad, es la única toma que pudimos hacer. Porque, just one. You just one porque take. Para hacer ese tiro, se tuvo que construir todo un muelle que es en el Golfo de México, donde el clima es impredecible. Y el día anterior al rodaje hubo una tormenta tropical y debilitó las estructuras. Y teníamos una grúa en ese muelle. Y lo que empezó a suceder es que se descarrilaba la grúa todo el tiempo. Y el tiempo seguía pasando, y de hecho, no lográbamos más que hacer la mera primera parte de la escena. Y fue de esas cosas donde, además, fue de esas cosas que suceden en el cine, donde el único momento donde corrió toda la escena fue justo cuando yo pensé que iba a ser, dije, bueno, ya para este momento tengamos 5 tomas o 6 tomas, y esa ojalá la tenga porque es la mejor luz. ¿Sabes? Porque estaba diseñada para esa luz, pero ya después de haber hecho muchas tomas, y la única que salió fue esa. Esa, sí. Porque estaba todo marcado para la posición del sol. Del sol, imagine. No, porque si te fijas en esa, cuando llegan a la sombra, a la palapa, el sol se pone justo detrás del barrote, ¿sabes? Del poste, para no interrumpir la escena. En las otras tomas que habíamos tratado de hacer, el sol estaba en cuadro, ¿sabes? Y ahí fue donde era el... Okay, but forget about the scene. Just, Vámonos de la escena. We'll just technical stuff. So yeah, just one last question, because una I want última to open pregunta, it to porque yo the quiero audience who abrir speaks Spanish, el to your heart's foro a content. preguntas y respuestas en español. Pero, ¿a dónde vas después? No me refiero a cuál es tu siguiente película, sino cuáles son tus condiciones utópicas, digamos, bajo tus propias condiciones, solitario, tú eres tu único jefe. Ahora, ¿qué sigue? No me refiero desde el punto de vista cineasta. ¿Vas a regresar a la cinematografía industrial o qué? La verdad es que no sé, porque eso que dices de una manera utópica de hacer cine, porque es lo que discutimos siempre con Chivo. Es la ironía que el Chivo no la hizo y está su huella digital en toda la película. No digo en cuestión de la fotografía quizá, porque honestamente el Chivo seguramente lo hubiera hecho más bella, pero en cuestión de un cierto proceso que hemos trabajado por tantos años. Esta película era diseñada para que el Chivo y yo nos divirtiéramos, para que, y que era lo que siempre peleábamos. No era tanto equipo, siempre lo que hablamos es tiempo. Tiempo de preproducción, para preparar, tiempo para rodar, tiempo para postproducir imagen, ¿sabes? Y esta fue el lujo. Tú siempre, cuando estamos hablando, estoy hablando contigo en cada película que estás haciendo, en Guerra Fría, todo el tiempo tu angustia era tiempo. Y querías más tiempo, porque en tu proceso tú sí quieres inventar y explorar otras escenas. Y la verdad aquí sí, esto fue un lujo que tuve. Ahora, ¿qué va a seguir? No sé, porque
Yo soy más facilota que tú. O sea, a mí sí me gusta también un cine donde hay un cubo Rubik, donde hay, ¿sabes? Esa parte del cine de... You like your toys, you mean? No solo de los juguetes, del dilucidar cómo hacer las cosas, sí me interesa. O sea, los géneros a mí me divierten, ¿sabes? A ti te aburren. Sí. Te aburren. Y entonces no sé, porque hay una parte de esto que, mira, lo que vaya a ser, este proceso ya va a informar lo que vaya a ser en el futuro. Pero definitivamente este es el proceso en el que más me ha acercado a algo que yo considero cine, ¿sabes? O sea, de alguna manera es la primera película que hago que es cine. And I've noticed one thing, that after every film, for me anyway, I come out a slightly different person, and I can't go back to previous ideas even, or previous films, you know. Do you have the same? Has this film changed you? Es el problema de este asunto de revisitar viejos proyectos, a menos que sea una cosa que tomas con otro acercamiento completo. Personal. Sí, porque ahí te va, la Guerra Fría es algo que has tenido desde hace mucho tiempo, sí. Pero como la hiciste es otra historia de lo que tú me habías hablado en primer lugar. Sí. O sea, es la misma historia, pero es otro acercamiento. Y tu mamá también era un proyecto que yo tenía de hace mucho tiempo. Pero si lo hubiese hecho hace mucho tiempo, hubiese sido una película completamente distinta y que ahora pienso no me interesa. ¿Sabes? Yeah. Creo que ahí sí estoy de acuerdo. Ahora me preguntas qué voy a hacer, no tengo ni idea. Solo sé que no quiero hacer nada de lo que ya he hecho. Y también hay una cosa que me queda claro, que creo que solo puedo hacer películas que no sé cómo hacer. Reinventing the wheel. No, pero no la rueda del cine, la mía. ¿Sabes? Eso, el no saber, el ir a una locación y saber lo que vas a hacer con mucha seguridad, que se convierte como trabajo en la oficina. Yeah. Totally agree. So, shall we open it to the audience now for some questions? ¿Algunas preguntas del público? Buenas. Hola, buenas tardes. Hi, and good afternoon. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo todo lo que sabes. Y pues ahorita mencionabas que con esta película te acercaste mucho más a lo que para ti es hacer cine. En una pequeña reflexión, ¿cómo tú definirías qué es el cine? Mira, la verdad, no podría definir qué es el cine, porque el cine creo que es muchas cosas y no se puede particularizar algo, yo que ningún arte. Pero definitivamente entiendo, y la verdad es colaboradores que me han hecho entender eso también, amigos o colaboradores o amigos como aquí Pavel, lo que es, también pláticas o unas cosas que me han pesado en el proceso para bien, son pláticas con Carlos Reigadas, por ejemplo, en donde hay un cierto rechazo a lo que es la artificialidad al hacer el cine. Y el cine, o casi todo el cine, a menos que sea un acercamiento, una cosa más documental, e incluso en el documental está lleno de artificios. O sea, incluso en un documental tú escoges dónde está delimitado por un cuadro. Entonces, el artificio no es necesariamente el problema. Para mí el problema reside más en toda la artificialidad que esconde el verdadero significado de lo que estás haciendo. Y que muchas veces esa artificialidad es también muy divertida y el punto de lo que puede ser una película. Pero un cine más puro, que se estoy siendo específico, un cine que
que a mí me encantaría poder hacer algún día, que es un cine más trascendental, un cine donde el valor único de lo que estás viendo es el lenguaje fílmico, el lenguaje fílmico en servicio de la vida. Y a lo que voy con ese lenguaje fílmico es que no sea una obra que se cuelgue de un género, que se cuelgue de una convención, que se cuelgue de una narrativa, que se cuelgue de actuaciones, que no se cuelgue de nada, que todas esas herramientas estén al servicio de algo mucho más grande que es el lenguaje fílmico. Muchas gracias. Hola, Alfonso, ¿qué tal? Yo te quería preguntar, hay como distintos tipos de directores en cuanto a su relación con el crew, con el equipo humano con el que trabajan, ¿no? Recuerdo a Casals el año pasado nos contaba nos decía más bien que él era como muy duro y como llegaba y arrasaba para que se hicieran las cosas como él quería. Y luego, por ejemplo, a Fernando Trueba en una cosa que nos dio decirnos que él era súper amoroso y se procuraba siempre estar como chido con todos y que él creía que así evolucionaba mejor la historia y todo. ¿Dónde te insertas tú? ¿En qué tipo de director en su relación con el crew te insertas tú? ¿Y qué tan importante crees que realmente sea al final? Eso en mi experiencia ha cambiado de película a película y ha dependido de qué proceso y qué película. Ha habido películas en Gravity, yo que nadie se enteró que había un director en el set, porque porque en realidad yo planteaba el tiro, ¿sabes? O sea, el shot muy específico, hablaba con los actores y había todo un equipo que estaba solucionando, había una preparación muy grande que solucionaba todo y yo de pronto nada más había una voz que decía acción y corte, ¿sabes? Pero había habido una preparación muy, muy precisa con todo un equipo que tenía cosas muy precisas. En Harry Potter era una experiencia como de familia y porque también creo que tiene mucho que ver con una cuestión emocional de una claridad. Ha habido otras experiencias que han sido más difíciles, Hijos del Hombre, porque ahí era estar peleando en contra de elementos. Elementos me refiero, no solo elementos del medio ambiente, sino elementos de tendencias y de ir en contra también de quizás expectativas que tenían ciertas gentes de lo que era la película. Y porque lo que me interesaba era el comentario de fondo que estaba detrás, no solo los personajes, pero todo el fondo. Y en Roma la verdad fue una experiencia muy difícil para el equipo de trabajo. Y fue muy difícil por distintas razones. Una fue que, pues en realidad es una película enorme. Y es una película enorme con un crew, con un equipo de trabajo mayormente joven, en un país, en un contexto donde este tipo de trabajo no es común, ¿sabes? Que requiere también un nivel de marcaje muy alto, muy fuerte, ¿sabes? Y entonces sí era una experiencia que a veces era injustamente de mi parte frustrante, ¿sabes? Porque en realidad era un equipo haciendo un gran trabajo, simplemente haciendo un trabajo mucho más grande del que jamás habían hecho, ¿sabes? Y la verdad, lo que más influenció todo esto es que llegó un momento después donde yo no fui consciente de un proceso más profundo que estaba sucediendo dentro de mí, y hasta entradas unas semanas en rodaje, que mucho de mi malestar tenía que ver por lo que yo estaba haciendo. Estaba reconstruyendo toda una época, no solo de mi vida, con sus cicatrices, pero también estaba reacercándome a la historia de mi país, de mi sociedad,
y dándome cuenta que las cosas no solo no han cambiado, han empeorado. ¿Sabes? Tú al ir a ciudades perdidas a buscar locaciones, te das cuenta que tus recuerdos de las ciudades perdidas y las referencias históricas que tienes de esas ciudades perdidas, esas cosas no cambian. ¿Sabes? Hay toda una modernidad en nuestra Ciudad de México que solo esconde la verdadera cara de una sociedad. Pero eso pues, esa misma metáfora se da a nivel personal, ¿sabes? O sea, esas cicatrices no han cambiado, han empeorado. Y entonces sí hubo una confrontación personal, digamos, en donde sí, fue un proceso para mí muy doloroso. Entonces no fue un proceso, digamos, amoroso, no. Con el reparto sí, porque ahí sí hay una cuestión que siempre hay una diferencia entre tu equipo de trabajo y tus actores, porque los actores necesitan un ambiente de total seguridad, ¿sabes? Los equipos de trabajo saben a lo que van, ¿sabes? Hola, pero antes que nada, bienvenido a Morelia. Quiero felicitarte por haber ganado el premio del Festival de Venecia. Muchas felicidades. Sí. Mi pregunta es... Feliciten a Pavel por Cannes. Mi pregunta es relacionado a la historia de Roma específicamente. ¿Hubo algún... Lo digo, bueno, quiero hacer mucho énfasis en que cuando le enseñé el tráiler a mi familia, papás, tíos, mis abuelos, me decían de alguna manera, esta película me recuerda mucho al cine de oro mexicano. Hay cierta nostalgia, como dijiste, es una película grande, pero al mismo tiempo es una película muy íntima, creo. Entonces, ¿hay algunas referencias a este tipo de cine mexicano? Y la otra es si en algunas cosas todavía tienes sueños por cumplir. Cuestión de referencias, es la primera película que intento racionalmente de no ser referencial. De hecho, en el proceso de escritura, si descubría que había algo que era una referencia a alguna otra cosa, no la ponía. Montando la cámara, de pronto, me acuerdo perfectamente, había un tiro que estaba haciendo y empecé a cantar suavemente una melodía mientras le estaba haciendo el tiro, ¿sabes? Colocando la cámara. Y me di cuenta que esa melodía es una película que yo admiro mucho, es una pieza de Bach. Y entonces me detuve, ¿sabes? Porque no estoy seguro si era un tiro de esa película, pero ya había casi un fantasma referencial, y entonces era mover la cámara a otro lugar donde Eugenio me decía, ese tiro está mucho mejor. Y le decía, sí, pero está muy bien porque no es mío, seguramente me estoy fusilando. Me decía, pero este otro está más aburrido. Le digo, sí, pues es el mío. Y entonces había todo un intento de eso. Ahora, ya terminada la película, seguramente está llena de referencias, porque está en mi DNA de cineasta y de cinéfilo. En cuanto al cine mexicano y de la época de oro, fíjate que si tuviese referencias serían muy específicas, porque con toda mi admiración a toda esa época, mi admiración en su mayoría es una admiración, sí, cultural, no necesariamente fílmica. Son pocos los que... hay una parte de un rechazo a un folclorismo del cine de la época de oro, o un cierto costumbrismo de clase que lo rechazo un poco. Sin embargo, hay cineastas que admiro profundamente, por supuesto Buñuel, pero Gabaldón o Fernando de Fuentes, ¿sabes? Hay ciertos cineastas que admiro profundamente, y otro cine que me entretiene, me gusta mucho, que entiendo la cuestión cultural, pero que no necesariamente los utilizaría como marco de referencia, si no fuera más como una parte satirizante, ¿sabes? Digo,
además de Gabaldón Tintán, por supuesto, ¿no? Pero y en cuestión de sueños, pues sueños siempre hay, ¿no? O sea, creo que ahí sí todos tenemos sueños, pero creo que lo que tengo claro es que todos los sueños parten de la realidad. Hay un cineasta que admiro mucho que se llama Alan Tanner, que tiene frente a su escritorio un post-it que dice la utopía despega de la realidad, y creo que eso es un poquito como también despegan los sueños. Okay. By the way, Alan Tanner, is this why your son is called Jonas? Your son is called Jonas because of Alan Tanner's film? Por la película de Alan Tanner. Jonas. Have you just realized that? Anyway, I've got some questions in Tengo algunas English preguntas en inglés from que han hecho algunas personas. So, the question Entonces, from Peru, es una pregunta de Perú, de Sebastián Huerta, que quiere saber qué falta en el cine latinoamericano para que se pueda convertir en una industria que produzca cine de alta calidad. Okay, I did my... Es que creo que don't kill the messenger. No, eso es un malentendimiento, y también en el cine mexicano, de lo que es industria. Porque son dos cosas distintas. Industria y cine son dos cosas distintas. Creo que estarás de acuerdo. Absolutely. Son dos cosas. O sea, industria es una... Y puedes tener una gran industria haciendo películas basura. Yes. Es otra cosa hablar de qué hace falta para hacer gran cine. Y para lo que hace falta gran cine son cineastas y accesos en los lugares para ver esas películas. Exactly. Y además yo creo que América Latina está atravesando muy buena época en el cine. Es un muy buen lugar para hacer cine. Latinoamericanos, es que es impresionante So I don't know what they mean by industry. Cinema is very good in Latin America. It's going through a good period. And the other one, y la otra pregunta es, ¿cuáles son los filtros personales que atraviesan tus ideas para convertirse en un guión y después en una película? ¿Y en qué momentos te cuestionas a ti mismo? Bueno, no sé de filtros. Justamente lo que hablábamos aquí es que no podía haber filtros a menos que los filtros fueran referencias o artificios, o que fuera consciente de artificios. Inseguridad cada instante. Yo creo que sin inseguridad es eso, de saber, el problema es que cuando estás seguro sabes cómo hacerlo, y si sabes cómo hacerlo nada más lo haces, y hay una parte estéril para mí en ese proceso. Very good. And I think we've covered the ground already, no? Sí, eso ya habíamos okay. So back to you people. Sí, hola Coron. Tengo dos preguntas. Una rápida es cómo trabajas los ensayos con tus actores, en este caso de Roma, y la otra es en referencia a una conferencia que diste, no recuerdo dónde estás con Eugenio Caballero y Tatiana Hueso, creo, y hablas sobre la forma y el lenguaje, y ahí citas a a Carlos Reigadas. A Carlos Reigadas, y ahorita hiciste referencia otra vez a Carlos Reigadas. Entonces, ¿de qué manera tú en tu cine, porque hablas de que primero hacías forma y ahora como que te enfocaste más en el lenguaje, o sea, ¿de qué manera ha sido este cambio a partir de Reigadas, las conversaciones con Reigadas, para descubrir esto de la forma y el lenguaje? Porque yo le he preguntado a maestros de cine acerca de la forma y el lenguaje y me dicen, o sea, no hay respuesta. Entonces, tú que lo mencionaste, si puedes responder eso, porfa. Estamos entrando aquí a tema largo. Es que la forma es una parte del lenguaje, y sí, mucho tiempo, mucha parte de mi carrera había una preocupación formal, yo la verdad tardé tiempo en entender que forma y sustancia deben de ser la misma cosa, que no pueden ir separadas. O sea, ahí creo que es lo que es más importante, porque
hay una tendencia a separar lo que él dice en forma y contenido, pero es que el contenido está en la forma. O sea, tú puedes tener agua, pero para contener esa agua necesitas una taza. Y como creo que bien dijo Reigadas en su última película, hablando de su última película, es que su película era simplemente esa taza en donde cada espectador va a vertir su propio entendimiento, ¿sabes? O sea, tú presentas y creo que en el mejor de los casos eso es la forma. En el mejor de los casos yo espero que Roma la gente no se identifique con Roma por las memorias que la película conlleva, sino que la gente se identifique porque en esa forma viertan sus propias experiencias y sus propias memorias, ¿sabes? Y creo que esa es la única manera donde existe la conexión humana con el arte. O sea, en el arte, si tú nada más te estás conectando con una experiencia que estás viendo ahí, es como ver una película de Bruce Willis donde en realidad estás viendo lo que está ahí sin una identificación tuya. Y puede ser muy entretenida, no digo que no sea entretenida, pero en una cuestión realmente más trascendental, lo que sucede con el arte es que ese arte no es más que ese recipiente donde tú estás virtiendo tu propia experiencia y tu propio conocimiento. Hablo de Reigadas, pues sí, porque creo que es un cineasta que ha venido a fue un cineasta que en mi opinión, pocos cineastas han llegado en nuestra historia. Puedo citar a Buñuel, puedo citar a Gámez, y Reigadas, que llegó a desempolvar todo el colchón, ¿sabes? Llegó de pronto a transgredir el orden de cómo se hacían las cosas. Y creo que es bien importante tener cineastas. Yo admiro profundamente a Carlos por eso, admiro sus películas, pero también lo admiro en su posición dentro de la historia del cine mexicano, porque hay ciertos cineastas que lo que hacen es cuestionar, ¿sabes? Cuestionar lo que los otros están haciendo, no necesariamente para que los imites, pero sí para cuestionar y creo que es importante todo el tiempo cuestionar. La evolución de conocimiento solo funciona a partir del cuestionamiento. Los actores. Yo, en mi experiencia, pero esa es mi experiencia, y eso sí, porque aquí Pavel seguramente tiene otra experiencia. Tú eres más, tu acercamiento con los actores creo que es más consistente de película a película, ¿no? Sí, yo cast as closely as I can to the real thing, basically. Trato de elegir a mis actores tan cercano a lo que quiero como puedo. Trato de hacer una buena elección de elenco y con eso trabajo. Y a veces son profesionales, a veces no, pero siempre los trato como personas interesantes más que como actores técnicos. En Roma. Pero hay otras películas. Lo que pasa es que yo he hecho unas cosas más eclécticas. Pavel es más autor. Yo soy más como cinéfilo que hace películas, creo. Yo he hecho películas más diversas. Entonces, cada película también tiene un proceso distinto. En esta película, en Roma, era encontrar a la gente que era y dejarlos fluir. En Y tu mamá también. Fue un acercamiento completamente distinto, porque era acerca de crear situaciones y crear ahí sí había muchos ensayos, pero los ensayos eran de improvisaciones, ¿sabes? Para adentrar a personajes, porque también estaba trabajando con actores. Hay ciertos otros proyectos que son más técnicos, si quieres, desde el punto de vista actoral, ¿sabes? De los que he hecho. Porque, y dentro de todos sí hay una cuestión donde lo que estás buscando es un cierto naturalismo. Temprano en mi carrera sí descubrí que yo no sé, porque el estilo actoral tiene que ser orgánico con el universo que estás tratando. Y los universos que trato generalmente tienen que ver con un cierto
naturalismo, que sea un naturalismo estilizado. Y cualquier estilización en la actuación creo que brinca. Entonces, eso si acaso ha sido la consistencia del proceso, pero en realidad cada acercamiento ha sido distinto. Cuando estás trabajando con actores profesionales, también hay gente que trabaja con todos ellos de la misma manera. En mi acercamiento es que cada actor es un universo distinto, cada actor es una persona distinta. Entonces tu manera de comunicación también, de comunicarte, es distinta. Y hay cosas que son más complicadas, hay actores profesionales que lo hacen todo en la segunda toma y después de la segunda toma se están repitiendo y se vuelven de cartón. Y hay actores que son más intensos, que necesitan 35 tomas para llegar. El problema es cuando los tienes a los dos en la misma escena. No, es que esos son los retos que uno a veces tiene, ¿sabes? Y entonces es ahí, no es tanto de una cuestión, yo no creo que sea tanto de dirigir actores, porque no vas a poder ir en contra de las tendencias de la gente, sino más bien de relación humana. Una última pregunta, por favor. ¿Qué onda? Bueno, yo quiero hacer una pregunta porque hay algo que Ay, disculpa por mi voz tan fuerte. Ok. Qué chavo. Mi pregunta es sobre algo que tú comentaste, no recuerdo hace cuánto, yo creo que eso fue como un año creo que también en algún máster, y es una frase que a mí me marcó bastante, ¿no? Y que me hizo como pensar y replantearme el cine, la neta. Y fue, la narrativa es el cáncer del cine. Veneno, cáncer, disculpa, ¿no? Y eso fue como, a ver, no entiendo, tengo todos estos libros y toda esta gente que me dice, oye, narrativa, tienes que ver la narrativa, todo está en la narrativa, y yo llegas tú, una persona que pues, la verdad te admiro bastante, y dice, hey, ¿sabes qué? Pues es veneno ese pedo. Y yo me quedo, a ver, no entiendo, ¿sabes? Y no quiero ser reiterativo con algunas preguntas o algunas cosas que ya hayas dicho, porque creo que ya has tocado algunos matices acerca de lo que estoy tratando de preguntar y de responderme, pero quisiera que aunaras más en el tema, porque eso, o sea, por ejemplo, me compré el libro el de Esculpir el tiempo de Tarkovsky, porque sentí como que iba por esa línea más o menos, y tengo más preguntas que respuestas en este momento, ¿no? Quisiera, tú sabes. No, sí, eso, mira, definitivamente el cine más convencional es un cine narrativo, ¿sabes? Pero en este otro cine que estamos hablando, en donde quizá es lo que llaman un cine más trascendental, la narrativa es una herramienta más del lenguaje, donde en realidad hay un impulso temático y hay un impulso, y ese impulso temático es el que guía todo lo demás. Yo sí creo que hay gran cine que se ha hecho sin música, hay gran cine que se ha hecho en silencio, hay gran cine que se ha hecho sin actores, pero no hay cine que se haya hecho sin una cámara, ¿sabes? Hay cine que se ha hecho sin historia, y lo que importa es el contenido temático, que muchas veces puede ser muy abstracto también, y esa es la maravilla de la diversidad del cine. Lo que pasa es que creo que hay una tendencia de identificar el cine como un heredero de las artes narrativas, ¿sabes? El heredero de la literatura o un heredero de las artes dramáticas. Yo realmente creo que el cine está más conectado con la música. En primer lugar, porque es un arte que fluye en un tiempo determinado, ¿sabes? Igual que la música. Y que son temas los que van creando la relevancia de cada parte, de cada sección de la película o de la película en su todo. Y no estoy en contra de la narrativa. Creo que la narrativa en muchos casos, en ciertos cines es fundamental. La narrativa es lo que más te engancha, es lo que más fácil te engancha, pero muchas veces también la narrativa te distrae,
¿Sabes? La narrativa ha sido usado en toda la historia de la humanidad para elevar, pero también ha sido usada en toda la historia de la humanidad para engañar. Entonces es también cómo se utiliza esa narrativa y en función de qué está la narrativa. No sé, tú tienes opiniones más claras polacas al respecto de la narrativa. To talk about narrative in general. Bueno, hay que hablar en política en general y hay que hablar de la separación, pero el 90% de la narrativa es mala y muy rápido se ve la mecánica y muchas veces sabes a dónde va y eso es muy deprimente de la narrativa. Hay algunos maestros de la narrativa y bueno, me quito el sombrero con ellos, pero por lo general es único que atora la película, entonces ya no le pones atención a la imagen ni a la atmósfera ni a nada, sino que nada más estás viendo la narrativa, pero no tiene que ser así. Hay algunos muy buenos narradores. But I do think that it has to do with artificiality. When the story feels the narrative conventionalities, it becomes artificial. En realidad la artificialidad se empieza a convertir en lo que está en el primer plano. Artificial is what is shown in first plane. You know, fulfilling those conventions. They are big directors, very good directors who are very narrative. Hay un juego entre la narrativa y todo lo que está alrededor, ¿no? Sí, y eso no. Lo que pasa es que, mira, no estoy, una vez más, no es un argumento en contra de la narrativa. Es un argumento en donde la narrativa ha sido sobreutilizada y mucho de cómo se le enseña a las nuevas generaciones de que debe de ser el cine, curiosamente son artificios narrativos, ni siquiera son ideas temáticas, cómo desarrollar temáticamente tu narrativa, sino es este asunto de esta plomería del primer acto, segundo acto, arco dramático. And usually you need to plant information for the narrative to function, and as soon as you have information in a scene, it kills the scene. Sí. You know what I'm saying? Sí. But then you maybe it's not worth translating. But there, narrative is a good toy to play. La narrativa es un buen juguete con el que hay que jugar. Antimos tiene películas narrativas con una narrativa muy rara desde el principio a fin. Pero es narrativa y es buena narrativa. Es una narrativa donde hay una narrativa, pero esa narrativa es completamente congruente con este universo extraño que está creando. ¿Sabes? Donde en realidad no puedes encontrar la artificialidad, porque encuentras la artificialidad, pero la artificialidad es un comentario temático al todo. Yeah, it's a parody. Also, it's a parody of the narrative in a way. Bueno. But if you want to get a film made, you better have a good story. Si quieres hacer una película, mejor tener una buena historia y ya se te olvide la narrativa. La gente, para levantar dinero, todo el mundo pregunta historia. ¿Sabes? Eso es la ironía de todo esto. Esas son las trampas de Pavel. Dice que la vendas con tu narrativa y después cuando vais a filmarla, lo tires a la basura. Muchísimas gracias a Pavel por hacer un excelente trabajo. Y también 1.000.000 de gracias a Alfonso, que ha viajado por todo el mundo y ha hecho un esfuerzo increíble por estar en Morelia. Muchas gracias, Alfonso.